Bien, entonces, en esta tarea van a aplicar los conocimientos pues, que revisaron tanto en cátedra como en las auxiliares acerca del análisis de miembros de acero sometidos a corte y esfuerzos combinados de flexión más carga axial. Lean detenidamente el ejercicio a fin de que lo entiendan pues, y que puedan realizar las consultas pertinentes. La tarea tendrán que entregarla, pues, como siempre, se les da el mismo plazo hasta el 22 de julio del 2020 a las 18 horas. Y al subir la respuesta, como ustedes conocen, deberán indicar cuánto tiempo les tomó realizar la tarea. ¿Puedo grabar? Sí, justamente está grabando ya. Sí, está grabando. Las tareas atrasadas se recibirán hasta el 24 de julio al mediodía, como ustedes conocen, y pues un descuento de 5 décimas por día de atraso. Hacemos hincapié en un asunto que me ha pedido el profesor, que la solución la entregan escrita a mano y escaneada. Hubo un par de personas que en la tarea anterior la entregaron en un procesador de texto. No lo hagan de esa manera, por favor, sino a mano y escaneada, como se ha estado realizando. Bien. La tarea consta de 2 ejercicios. Son relativamente cortos. Lo que van a hacer en el primero es el diseño a corte de la viga del puente de la tarea 5 con otra condición de cargas. Van a hacerle con una condición de cargas de 100 metros lineal. Es decir, esta ya es la carga linealmente distribuida sobre la viga. La estructura está conformada por una losa de hormigón sobre vigas tipo I de acero A588, el mismo que para la tarea 5, armadas a partir de flejes. De igual manera, en el centro de la luz se agregó una placa de 30 por 2 centímetros en el ala inferior para aumentar la resistencia de la viga. Aquí se les ha dado la longitud en la que se añadió pues la placa. Los atiesadores van a hacerlo de acero A36, ¿sí? Entonces eso considérenle por favor, la viga de acero es de A588, pero los atiesadores lo van a hacer en A36. Bien, lo que van a realizar entonces es justamente el diseño corte para la carga indicada, para los 110 kilonewtons sobre metro lineal, de manera de que el factor para el corte máximo, el factor de ocupación, esté entre 0,80 y 0,90, ¿sí? Entonces, como digo, pues el diseño, digamos, será satisfactorio, porque obviamente van a determinar distintos valores de la separación entre atiesadores, dependiendo de su diseño, entonces es libre, pero siempre y cuando, como les comento, pues el VU máximo, el cortante máximo sobre la resistencia, esté entre 0,80 y 0,90. Van a realizar un esquema en el que se muestre la distancia entre atiesadores y la longitud en la que se necesitan. Como ustedes conocen, pues, y vimos en la auxiliar, obviamente como el diagrama de cortante para una carga linealmente distribuida es máximo en los extremos y se va disminuyendo hacia el centro hasta el valor de 0, pues no en toda la longitud van a necesitar atiesadores. En la P2 van a realizar el diseño justamente de los atiesadores. Van a considerar un ancho del atiesador de 12 centímetros. Y asimismo, pues, le van a hacer un pequeño esquema, ¿no? Un pequeño esquema a mano mismo y pues simplemente indicando las dimensiones que obtuvieron y el espesor del atiesador. Eso sería con respecto a la parte de corte, al primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, se les ha dado, antes de nada, les indico la figura, como ven es del mismo puente, el refuerzo se lo colocó 250 para acá, 250 para el otro lado, la separación entre las vigas la misma,
Pero como les decía, en este caso ya tienen ustedes como dato la carga linealmente distribuida. Entonces ya no tienen que hacer ninguna combinación de cargas ni multiplicar por ancho cooperante, nada. Solo utilizar la carga que está. Y aquí tienen aquí las dos vigas, tanto en la sección de los extremos como en el centro. Las propiedades obviamente de los dos aceros, del acero de las vigas y como les decía, del acero de los atiesadores. Eso sería con respecto al primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, entonces, se les solicita, pues bueno, dice, en el diseño de una estructura se determinan las demandas y capacidades para 3 elementos estructurales mostrados en la tabla 1. Entonces, van a considerar en el signo negativo es compresión y el signo positivo es tracción para lo que es carga axial. Entonces, se supone que, digamos, después del diseño de una estructura, ustedes obtienen esto, ¿no? Las demandas para los 3 elementos. Por ejemplo, aquí la carga axial, 70 kilonewtons, momento en X, 200 kilonewtons metro, momento en Y, 30 kilonewtons metro. Ustedes, pues, con la teoría que ustedes conocen de lo que es tracción, compresión, flexión, en torno al eje fuerte, en torno al eje débil, ustedes se supone que, pues, obtienen estas capacidades para cada uno de los elementos, ¿sí? La capacidad en compresión, capacidad en tracción, capacidad de momento eje fuerte y eje débil. Lo que se les solicita entonces es que determinen el factor de ocupación de cada uno de los elementos, considerando obviamente esfuerzos combinados de flexión y carga axial. Van a concluir entonces si es que cada uno de qué tipo de elemento se trata o cómo está trabajando este elemento. ¿Está trabajando como una biela, como una columna o como una viga? Y el tipo de esfuerzo al que está sometido. Es decir, por ejemplo, para qué sé yo, me invento, para el elemento 2, tal vez este será una biela a flexo, compresión uniaxial, ¿sí? Pues el tipo de esfuerzo puede ser flexión uniaxial, flexión biaxial, flexo, compresión uniaxial, flexo, compresión biaxial, flexo, tracción uniaxial, flexo, tracción biaxial, tracción o compresión. Recuerden que para definir esto, ustedes lo vimos en la auxiliar, que se tienen unos límites, ¿sí? Unos límites en el que justamente la carga axial es despreciable y o más bien dicho, no gobierna. Y también hay un límite en el que se puede considerar que el momento en torno al eje débil es despreciable, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues ustedes, como digo, concluirán de qué tipo de elemento se trata y a qué tipo de esfuerzo está sometido. Eso. Entonces, tienen, como digo, los 3 elementos con sus respectivas demandas. Como, bueno, todavía no se termina de ver lo que es la parte de determinar los efectos de segundo orden, pues van a considerar que estos son ya los PC, los PC o MC, es decir, ya considerando todos los efectos posibles, son estas las demandas y pues las capacidades, como digo, pues como ya ustedes bien lo saben obtener utilizando los capítulos D, E y F de la ISC. Eso, no sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al desarrollo de la tarea. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo Eh, estás? Bien, todo súper. Tengo una consulta que ya había empezado el control ¿Ya? y tengo una duda de materia, que es algo que no entendí, que también lo vimos en el Claro, auxiliar, que es sobre claro. calcular los límites de Peltier local.
¿por qué se deben calcular estos límites o para qué me sirve saber si el ala es compacta, si es esbelta, el alma es esbelta, etcétera? Bueno, realmente, digamos que realmente es porque el diseño a corte es complementario. O sea, propiamente para el diseño a corte no sirve, pero la esbeltez del ala, eso sí, la esbeltez del ala no tanto. O sea, se lo hace como digo, como complementario. De ahí, básicamente lo que se necesitaría conocer sí es el esbeltez del alma, porque recuerda que en función del esbeltez del alma voy comparando para ver cuánto vale C1, cuánto vale CB1, cuánto vale CB2 y pues para ir... Claro. Sí, pero el esbeltez, la esbeltez del ala, pues como que no, mucho no entra aquí para el diseño corte. Perfecto. No, sí, es que lo que me preguntaba era que los límites que ocupamos en la clase auxiliar eran los dados para el momento y que son distintos al límite que se utiliza para, para determinar qué coeficiente CB ocupo. Pero entonces como no es muy útil. A eso Sí, voy. exactamente. O sea, digamos que si es que estoy utilizando, diseñando una viga y claro, la voy a diseñar a flexión y a corte, obviamente, como sí la voy a diseñar a flexión, entonces necesito hacer ese chequeo. Pero si es que la estoy diseñando solamente a corte, básicamente pues no necesitaría ni utilizar ni la tabla B41A ni la B41B, sino como digo, más bien enfocarme propiamente en el límite de en la relación de esbeltez del alma para utilizarle con los propios límites que da el diseño corte. Eso. Súper. Cristian, tenía otra consulta respecto Claro. al uso de considerar el... Ay, ¿cómo era esto? No, un segundo. Sí, claro. Considerar el campo de tracciones o no considerar el campo de tracciones. Como que el diseño debería hacerlo con ambos, considerando Sí, ambas cosas. sí. De hecho, el diseño, bueno, como lo vimos generalmente, cuando se considera el campo de tracciones, se permite que la resistencia suba un poco más. Entonces, me permite hacer diseños un poco menos cargados, un poco menos conservadores, pero obviamente manteniéndome dentro de los límites de la seguridad. Eh, es como que me permite optimizar justamente un poco más mi diseño. Pero recuerda que para considerar el campo de tracciones hay un límite, ¿no? Se aplica únicamente cuando A sobre H, es decir, la distancia entre tesadores partido por la altura del alma es menor a 3. Si es que se cumple con esa condición, puedo utilizar, y de hecho debo utilizar, el campo de tracciones también, como digo, para optimizar mi diseño. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Listo, Nicolás. No sé si es que alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra consulta. Bueno, eh, asimismo, si no hay más dudas, más consultas, pues voy a apagar la cámara, pero ¿alguien está grabando? Sí, sí, Jerko, se está grabando. Como les decía, pues me queda aquí una hora más y pues me dicen nomás, yo voy a estar pendiente por si lo quieren seguir resolviendo, seguir dándole una vuelta al ejercicio. Entonces, como les digo, voy a apagar la cámara y el micrófono, pero estoy aquí pendiente de sus consultas. Obviamente quienes deseen desconectarse, pues obviamente pueden hacerlo.